Hola a todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva revisión. En este caso y en este día tenemos un oráculo y además un oráculo que sé que os va a gustar muchísimo. Mirad chicos, es un oráculo de estilo vintage, pero además creo que está hecho con mucho gusto y es verdaderamente precioso. Estamos hablando del Vintage Wisdom Oracle, está creado por Victoria Mosley y además chicos ya sabéis que yo soy muy fan de Use Game Systems, básicamente porque es una naipera y un fabricante que trabaja siempre con muy buenos materiales, así que normalmente es una editorial, es que no sé cómo llamarla exactamente, que cuando saca oráculos o saca tarots normalmente tenemos ya muchos números de que el material que los acompaña sea de buena calidad y eso ya es, digamos, una garantía. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues mirad chicos, no me voy a enrollar mucho y vamos al meollo. En este caso ya os digo, es un oráculo, chicos, de 50, ay, perdón, sí, de 52 cartas, en este caso y además con un estilo muy concreto. Es, digamos que el oráculo de la sabiduría vintage, para entendernos, y ya nos dice, pues eso, nos habla que tenemos 52 cartas ilustradas, en este caso muy relacionadas y sobre todo con conceptos que van desde la belleza, tiene que ver mucho con la inspiración, las diosas, así que vamos a encontrar ese tipo también de inspiración y sobre todo a nivel pictórico dentro de estas cartas. Vamos a encontrar divas y las musas etéricas. Y ahora os hablaré un poquito más del arte que vamos a encontrar porque creo que ahí es donde, ya os digo, sé que os va a gustar muchísimo. ¿Qué vamos a encontrar? Pues mirarlo. Por lo pronto tenemos una cara, hay una cara, chicos. Bueno, ya sabéis que cuando se me traba la lengua se me traba. Bueno, empezamos, chicos. Tenemos, pues ya veis, es una caja en formato rígido. La verdad es que es una verdadera preciosidad. Es rígida y esto ya a mí personalmente me gusta. A ver, chicos, yo normalmente todas las que utilizo o las que voy utilizando a diario suelo sacarlas y las tengo en bolsitas, pero sí que es verdad que a la hora de guardarlas, porque yo suelo tener bastante trajín de cartas, se agradece que vengan en una caja rígida, básicamente porque permiten que también duren más tiempo y eso por lo menos para mí es importante y por eso siempre os lo remarco. Si os fijáis, la caja tiene un acabado también en plateado. La verdad es que la caja es preciosa y ya lo veis, tenemos como un verde esmeralda pálido por dentro. Vamos a dejar por aquí y vamos a lo que realmente nos interesa. Mirad, tenemos por un lado el librito y tenemos por otro lado lo que sería la baraja, que ya veis que es un formato bastante grande. A mí me gustan mucho los oráculos grandotes. No sé si es porque tengo las manos muy grandes o porque es que, no sé chicos, parece que las ilustraciones cuando vienen en estos formatos brillan más, se hacen más presentes en las tiradas. Vamos a echarle primero un vistazo a lo que sería el libro. Como veis, no es muy amplio, es pequeñito, pero sí que es verdad que contiene bastante información. Mirad, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Mirad, voy a centrarme en lo más importante primero, y es que vamos a tener todas las cartas, ya veréis que no están numeradas, pero las vamos a tener en orden alfabético. Eso sí, chicos, este oráculo os lo he querido traer porque es un oráculo que aquí en España realmente no lo he visto que se use mucho y es una verdadera preciosidad, pero lo vamos a encontrar en lengua inglesa. Pero ya os digo, tiene un inglés bastante fácil de entender, no vais a tener problemas. Y si no, ya sabéis, como os digo siempre, Google Translator, fotografía, pumba, y os lo traduce en un momento. Entonces, no vamos a tener exactamente una descripción de las cartas como en otros oráculos, en otros tarots que nos vienen carta inversa o carta al derecho, sino que vamos a encontrar, digamos, una narración o una explicación muy poética, la verdad, chicos. En ese sentido me gusta mucho la explicación que le ha dado la autora en ese sentido. Y así vamos a encontrar, pues lo que os digo, una descripción de cada una de las cartas, de todas. Como veis, chicos, no tenemos un dibujo o una fotografía de la carta, pero ya os digo, como está ordenada por orden alfabético, no vais a tener problema. Tenemos también una última parte que aquí ya nos habla de cómo utilizar las cartas, son consejos prácticos que solemos encontrar en casi todos los mazos y por último, como siempre, chicos, vamos a tener un apartado en el que vamos a tener pues todas las cartas y cómo usarlas, pero acompañado también de tiradas, que sobre todo para los que tengáis mucha experiencia quizás no os haga falta, pero para los que no tengáis en ese sentido mucha experiencia os puede ayudar porque para crear sobre todo vuestras primeras tiradas, pues la verdad es que suele ayudar. Tenemos, por ejemplo,
la tirada del catalejo, que es bastante interesante. Tenemos aquí la carta de la Penny Farthing, que es como una bicicleta antigua, ya os he dicho que es vintage. Y esta que es muy bonita también y bastante completa porque nos habla de influencias pasadas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una tirada ya mucho más completa de 9 cartas. Me gusta porque incluye, digamos, tiradas más sencillitas y algunas más complejas para los que queráis probarlo. Y en general, ya os digo, el libro es bastante sencillito, pero me gusta el material que ha puesto la autora. Me gusta cómo explica las cartas y la verdad es que es muy agradable de leer. Ya os digo, si no sabéis inglés, no os preocupéis, Google Translator y patapum. Y aquí un poco nos dice, pues eso, en qué se ha basado también la autora para crear este oráculo. Aquí tenemos una influencia muy importante tanto del siglo XIX, principios también del XX, que es súper interesante, ya lo veréis, y ahora lo veremos también cuando veamos el arte que se ha colocado en este tipo de cartas, y nos explica un poco pues también los colores que se han usado y cómo se han montado lo que serían las diferentes cartas. Así que aquí tendríamos por este lado nuestro librito. Ya os digo, hay libros que ya sabéis que os lo digo muchas veces, que tanto en oráculos como en tarot a veces, pues mira, tampoco son, no, a veces no son realmente muy útiles. Disculpadme, en este caso sí que la autora me gusta el aire que les ha dado y cómo ha explicado las diferentes cartas. Y ahora sí vamos a lo que realmente nos interesa. Vamos a ver las cartas. Os voy a enseñar primero el reverso, que es súper bonito. Muy bonito, ya vemos toda la influencia vintage. Y ya os digo, ya como nos dice la propia autora, vamos a encontrar un estilo muy ligado a digamos, a esa parte más romántica, más mágica, de pues eso, de hadas, de ninfas, incluso de diosas, ya lo veréis ahora. Y ahora vamos a ver, porque vais a encontrar cartas con diferentes estilos, pero además un estilo que a mí me gusta y ahora os hablaré un poquito de él. Como veis, chicos, tenemos una cartita de presentación. Ya os digo, esto es material de Use Game Systems y normalmente trabajan con muy buenos materiales. Las cartas son tremendas, ya veis que es un formato oráculo. Mirad, tengo aquí el oráculo astrológico y fijaros que para ser un oráculo es bastante grande, ya os digo. Y lo que os comentaba, el material es magnífico. Vamos a dejar aquí aparte lo que sería la carta de presentación. El acabado ya lo veis, chicos, que es un acabado mate. Y para los que hacemos vídeos y grabamos, la verdad es que sí agradece mucho. Y para los que trabajéis, si trabajáis en persona, quizás no se complica, o si hacéis tiradas para vosotros mismos, pero para cuando trabajáis online, si trabajáis para alguno vosotros con clientes, a veces sí que el hecho de que tengan mucho brillo a veces nos puede complicar un poco la existencia. En este caso no vais a tener problema. Y vamos a empezar con las cartas. ¿Y qué vamos a encontrar en el estilo de las cartas? Mirad, en este oráculo vamos a ver dos estilos, digamos, muy definidos. Uno, que serían las típicas fotografías de la época victoriana. Ya veréis que le dan ese aire muy vintage, pero ya os digo, tenemos un collage, tenemos las imágenes fotográficas coloreadas, le da un aire súper romántico, ¿de acuerdo? Y ya lo veréis que hay muchas fotografías que os van a resonar. Y después vamos a ver otras imágenes en las que vamos a encontrar una influencia tremenda del arte o del movimiento del arte chicos, que no me sale el nombre, pre-rafaelita, que es un movimiento, chicos, de verdad, si no lo conocéis, os recomiendo que os vayáis a Google y que lo pongáis, busquéis movimiento de la hermandad del pre-rafaelita o en este caso la autora se ha centrado mucho en uno de los pintores, digamos, más icónicos de este movimiento, que es John William Waterhouse. Muchos cuando veáis las imágenes vais a saber de quién os estoy hablando. Además, él vivió entre el 1849 y creo, si no recuerdo mal, creo que murió más o menos sobre el 1915-17. ¿Y de qué bebía este pintor? Pues de todo el neoclasicismo británico de la época victoriana. Así que ya vais a ver que toda esta temática que os he comentado de ninfas, de hadas, del retorno a la cultura celta, las leyendas artúricas incluso va a estar muy presente. Así que vamos a encontrar este doble juego. Entonces, si os gusta, chicos, mucho el arte y os gusta este estilo de pintura, aparte de gustaros este oráculo, os recomiendo buscad a John William Waterhouse
y el movimiento pre-rafaelita, porque vais a alucinar. Es una verdadera maravilla, es uno de mis pintores favoritos. Así que venga, vamos a empezar a ver las cartas, que me enrollo como una persiana. Vamos, empezamos, vais a ver que tenemos la carta, todas tienen este marco, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar una palabra clave. Ya os he dicho que la autora no os lo explica muy bien en el libro, pero realmente es de esos oráculos que simplemente con la palabra clave ya nos va a dar digamos, la intención y el tipo de interpretación que lleva la carta. Ya lo veréis, es un oráculo muy sencillo de usar. Tenemos la primera carta, la abundancia, y lo que os comentaba, fijaros que aquí tenemos ya el estilo de fotografía de la época victoriana, pero obviamente con retoques. Ya veis que él tiene mucho detalle, las cartas la verdad es que son muy muy bonitas. Vamos con la segunda, que es la carta de la aventura o adventure. Y fijaros, ya os digo, los que os guste el scrapbook o todo este tema de hacer diarios vintage os van a encantar, parecen postales. Tenemos la carta de los ancestros y de nuevo lo que os comentaba, fotografías antiguas, vais a ver mucho esta ya os digo, vais a ver que tiene una temática muy victoriana. Tenemos el renacimiento o el despertar, como lo queramos llamar. Como veis, los tonos en los que se mueve este oráculo son los sepia, son los beige y tenemos colores, ya veis, muy tenues, o sea, son tenues pero llaman mucho la atención, ya os digo chicos, luego os enseñaré cómo queda en mesa las diferentes cartas, pero le dan esa como aire, ya os digo, muy romántico. Tenemos la carta de la belleza, que me recuerda mucho, ya os digo, a la energía sobre todo de Venus, obviamente. Espero que os las estéis viendo bien. Tenemos la carta de la celebración. Fijaros que vais a ver que hay muchas de las cartas y si habéis visto fotos de esa época, fotografías, se solía fotografiar mucho en teatros, en representaciones teatrales. De hecho, para los que os guste el tarot Rider-Waite, ya sabéis que Pamela Colman Smith vivió también esa época y vais a encontrar fotografías relacionadas con ella y con el mundo del teatro en el que vais a ver muchos artistas. Realmente esto eran fotografías que se hacían a artistas y de hecho muchos autores después a la hora de elaborar sus pinturas y también a la hora de elaborar carteles se basaban también en estas fotografías, así que vais a ver mucho ese tipo de arte. Vemos la carta de la celebración. Tenemos la carta de centering, que es como centrarse en una cosa o, digamos, alinearse con una cosa. Fijaros qué bonita, mira, os la voy a acercar un poquito. Aquí ya vemos la temática de hada. Aquí tenemos un hada dentro de lo que parecería un espejo o no, o puede ser como una especie de marco. Tenemos la carta del cambio y aquí sí, chicos, es donde os he comentado que entramos dentro de la temática del arte prerrafaelita. Aquí ya tenemos una obra de John William Waterhouse que es una verdadera preciosidad, chicos. A veces yo no sé si os doy mucho la tabarra, pero es que me gusta mucho el arte y cuando encuentro de verdad oráculos así que contienen este tipo de obras, la verdad es que me pierdo. Y más concretamente con este movimiento, que es que me encanta. Ya veréis que tiene unas obras muy, muy bonitas. Tenemos la carta del cambio. Tenemos la carta de las elecciones y aquí de nuevo otra obra. Veréis que tenemos la figura pero se ha hecho un collage. Así que si buscáis la obra de John William Waterhouse ya veréis que vais a encontrar también esta imagen, que es la carta de las elecciones. Aquí tenemos la carta de la compasión, que es muy bonita esta carta también, chicos. Fijaros, es una preciosidad. Y de nuevo temática de hadas. Tenemos la carta del discernimiento. Y ahora os voy a explicar una cosa, ya sé, lo siento si me enrollo, pero recordar que en esa época, la época victoriana, fueron una época también de grandes viajes, se empezó a tener mucho, digamos, mucho gusto por todo lo que eran las culturas orientales, también fue una época donde se produjo toda la explosión de la, digamos, la investigación o las aventuras que habían en Egipto, grandes descubrimientos en Egipto, ya sabéis que el British Museum llevaba mucho este tema, entonces vais a ver también que en esa época había muchas fotografías de esto, de personas sobre todo de cultura oriental y había muchas también de todo lo que sería relacionado con la India, les atraía muchísimo, así que es normal que tengamos este tipo de imágenes en este oráculo. Y aquí tenemos la carta del discernimiento, la carta del tiempo divino
Una carta que me gusta mucho y además cuando aparece en las tiradas también nos suele dar mucha información. Aquí ya no tenemos control nosotros realmente, sino que actúan otras fuerzas. La carta de los sueños, y si os fijáis, es la carta que tenemos en, digamos, en la caja, es la que, digamos, da la visibilidad al oráculo. La carta del encanto o del encantamiento, y fijaros que aquí de nuevo tenemos otra obra pre-rafaelita. Fijaros que los pre-rafaelitas trabajaban mucho o sentían mucha inspiración con las personas con el pelo pelirrojo, ya os lo digo. Tenemos la carta de la expresión, muy bonita esta carta también. La carta de la fe. La carta de la libertad. Ya veréis que tenemos diferentes collages, tanto a nivel fotográfico como las obras que tenemos que son a nivel pictórico. La carta de la bondad o la gentileza. La carta de la gracia, fijaros lo que os he comentado antes, esto está basado en una fotografía y como veis tenemos la temática oriental, tanto tenemos pues eso, cultura china, como tenemos también, disculpadme, la cultura india. Perdonadme chicos porque ya sabéis que he estado bastante pachucha y estoy en proceso de recuperación. Estoy bien, pero aún me queda un poquillo ahí por limpiar. Tenemos la carta de la gratitud. Y chicos, me encantan los apliques. Todas las decoraciones son una preciosidad. Tenemos la carta del ángel guardián. Tenemos la carta de la armonía. Tenemos la carta de la sanación. La carta de los deseos. La carta de la inocencia. Me recuerda mucho a la carta del tarot del 6 de copas. Y es monísima esta carta. Aquí tenemos de nuevo otra obra de pintor rafaelita. Tenemos la carta de la intención. La carta de la intuición. Una carta, fijaros que es mucho más nocturna. Y ya os digo, este tipo de fotografías en muchos casos corresponden a artistas de teatro o actrices, actores de esa época, de la época victoriana. Aquí tenemos los espíritus. Kindred spirits vienen a ser como los espíritus familiares, aquellos que son muy cercanos a nosotros. Aquí tenemos la carta de la escucha. Fijaros, si vemos esta imagen podemos estar viendo perfectamente una leyenda artúrica. Tenemos la carta del amor. La carta de lo natural. De nuevo, fijaros chicos, aquí tenemos la influencia hindú. Tenemos la carta de los nuevos comienzos. Voy a tapar aquí un poquito porque si no, lo mismo tenemos problemas. Pero tendríamos, esta carta me encanta, es una preciosidad, muy bonita. Aquí tenemos la carta de la paciencia. Fijaros que también vais a encontrar muchas flores, muchos adornos. Es una época en la que los adornos florales también estaba muy de moda. Tenemos la carta de la paz. La carta de la percepción. La carta del juego o de la diversión, podríamos llamarle así. Fijaros qué cara que tiene. A ver si lo vemos así. El hada. Pero ojo porque fijaros el tipo de seta en el que está. A veces, ojo con que se nos vaya de las manos. Aquí tenemos la carta del poder. De nuevo, ya os digo, esto seguro que es un artista de esa época. La carta de la protección. La carta de la pureza. La carta del reflejo o aquello que nos refleja. La carta del renacimiento.
Release, digamos que puede hablarnos eso de dejar atrás, en cierta manera también, pero para renacer. Es una carta también muy plutoniana. Tenemos la carta del santuario, la carta de la sombra o la sombra interna, nuestra propia... Esperad, chicos, que es que se me resbalan un poquito. También tenemos una carta mucho más nocturna. Tenemos la carta de la fuerza. Surrender, que viene a ser, pues eso, el dejar atrás. El release sería como más, para entendernos, release sería más como eso, la sensación de renacer, no renacer, sino en cierta manera renacer. Y surrender nos estaría hablando más de dejar ir el control, en cierta manera de dejarse ir, para entendernos. Aquí tenemos la carta de los pensamientos, la carta de la transición, la carta de la verdad, ay, perdón, tenemos Trust, chicos, que me he liado, esta sí que es la carta de la verdad. Tenemos la carta de la unión y tenemos la carta de la sabiduría. Así que nada, chicos, como veis, bueno, ya me diréis en comentarios si alguno de vosotros tiene este oráculo. Chicos, dejadlo por favor en comentarios y explicar también cómo se está funcionando. La verdad es que es una verdadera preciosidad. Si os gusta todo lo que es la temática, pues eso, más vintage, os gustan, pues eso, tarots, oráculos que tienen, digamos, esa connotación. Por ejemplo, tiene o me recuerda mucho también a las vibras que tiene el oráculo de Delfos, para los que tengáis. Para mí es uno de mis oráculos favoritos también. Es un oráculo también muy, muy bonito y también está hecho en cierta manera con este tipo de técnicas. Y además, primero porque creo que es un oráculo bastante completo y además me gustan el tipo de palabras clave que se han utilizado. Ya lo iremos viendo también, chicos, cuando lo vayamos utilizando, porque os lo voy a ir trayendo también al canal con las tiradas para que podáis ver cómo funciona en movimiento. Y mirar, vamos a sacar algunas cartas para que veáis también cómo se ven trabajando en mesa. La verdad es que las cartas, chicos, resaltan mucho, pero van a tener pues ese atractivo más romántico, más etérico, digamos, para entendernos, pero ya veis que la verdad es que se ven muy, muy bonitas. Y nada, chicos, pues con esto me despido. Antes de nada, deciros que el material es mate, pero resbala muy bien. Son cartas que se barajan muy bien, se manejan bien. Si tenéis las manos pequeñitas, quizás os pueda ser un poco complicado, pero aunque es más grande que algunos otros oráculos que pueden haber en el mercado, sí que es verdad que aún tiene una medida bastante fácil de usar. Si no, recordar que en ese caso podéis barajar de modo lateral, si os es más fácil. Así que nada, chicos, ya me dejaréis en comentarios qué os ha parecido este oráculo. Lo podréis encontrar fácilmente. Yo, por ejemplo, aquí en España no he encontrado ningún sitio, lo he tenido que comprar a través de Amazon, porque en tienda física no lo he encontrado, pero que sepáis que lo podéis encontrar y la verdad que es una verdadera maravilla. Además es un oráculo que ya sabéis que hay veces hay editoriales que son más caras que otras, pero en este caso Use Game Systems la verdad es que normalmente tiene unos precios bastante asequibles y que se puede trabajar, y además trabaja con materiales que nos van a durar, y eso también se agradece, sobre todo cuando trabajamos con este tipo de herramienta. Así que nada, chicos, con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, que ya sabéis que ayudáis un montón al canal y a la visibilidad. Suscribiros si no lo habéis hecho y nada, nos vemos muy, muy prontito. Un besazo inmenso. Adiós.